El hijo del millonario rompía platos hasta que una mesera callada le ofreció su mano. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sonido agudo de la porcelana al hacerse añicos cortó el aire del lujoso salón. La voz del multimillonario, Eduardo Romero, resonó con una autoridad gélida que silenció el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Déjalo inmediatamente, ordenó, pero sus palabras se perdieron ante la furia incontenible de su pequeño hijo, quien sin dudarlo, lanzó otro plato contra el suelo de mármol pulido, creando una nueva explosión de fragmentos blancos y afilados que se esparcieron por todas partes. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, suspendieron sus movimientos. Las miradas de asombro y desdén se clavaron en la escena central. Un niño de apenas 7 años, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos por una rabia adulta, desafiaba al hombre más poderoso de la ciudad. El contraste entre la opulencia del restaurante más exclusivo y la violencia de aquel berrinche resultaba casi ofensivo, una mancha de caos en un lienzo de perfecta elegancia que nadie esperaba presenciar. Las manos diminutas de Mateo, temblorosas pero decididas, buscaron otro objeto que lanzar. Su padre, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad, dio un paso adelante, con la intención de imponer su control. Sin embargo, en el rostro infantil de su hijo no había solo capricho, se podía percibir una profunda tristeza, una frustración que gritaba en silencio por ser escuchada. Un dolor que el dinero no podía calmar y que nadie parecía comprender en su totalidad. Los susurros se extendieron como una plaga entre las mesas. «Ese niño es un salvaje», comentó una dama enjollada. «Tanto dinero y no sabe cómo educar a un hijo», añadió su acompañante, ajustándose el monóculo con aire de superioridad. Eduardo sintió como la sangre le subía al rostro, una oleada de humillación que le resultaba completamente ajena. Estaba acostumbrado al respeto, a la envidia, incluso al miedo, pero nunca a la lástima condescendiente que ahora le dedicaban. Un nuevo estruendo, esta vez el de un vaso de cristal, se mezcló con las risas disimuladas de los más jóvenes y la indignación de los mayores. Los camareros, paralizados, no sabían si intervenir o simplemente ignorar el desastre. La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse en cualquier momento, mientras el pequeño Mateo continuaba su destructiva protesta, ajeno a las consecuencias y a la vergüenza que estaba causando a su imponente padre. El gran Eduardo Romero. En un rincón discreto, junto a la opulenta mesa del buffet, una joven camarera llamada Lorena observaba la escena en silencio. Con su uniforme sencillo, una camisa blanca y un delantal, parecía casi invisible en medio de tanto lujo. Llevaba apenas un mes en ese trabajo y cada día era una prueba para su timidez. Se sentía como un fantasma entre gigantes, una simple extra en una obra de teatro donde no tenía ningún papel protagónico. Pero en la ira de aquel niño, Lorena vio un reflejo de su propio pasado. Reconoció esa desesperación, ese llanto que no busca atención sino consuelo. Recordó las noches en que su hermano pequeño, enfermo y asustado, lloraba hasta quedarse dormido, mientras su padre, impaciente, cerraba la puerta para no escucharlo. Ella conocía de primera mano el lenguaje de la impotencia y la soledad infantil que se manifiesta con gritos y destrucción. Mientras tanto, Eduardo se inclinó sobre su hijo, apretándole el hombro con una fuerza contenida. «Ya es suficiente, Mateo», siseó entre dientes, «me estás poniendo en ridículo». Pero el niño se zafó con una energía sorprendente y, con una obstinación feroz, arrojó un tenedor de plata que rebotó en el suelo con un ruido metálico. El gesto fue la gota que colmó el vaso para muchos de los presentes, quienes ya no disimulaban su desaprobación. Una mujer de la mesa contigua gritó, llevándose las manos al rostro como si temiera ser alcanzada por algún proyectil imaginario. El gerente del restaurante, pálido y sudoroso, avanzó unos pasos desde la barra, pero se detuvo en seco. Expulsar a Eduardo Romero era impensable,
su influencia y su dinero eran pilares fundamentales para muchos negocios en la ciudad, incluido aquel prestigioso y exclusivo establecimiento gastronómico. El corazón de Lorena latía con una fuerza desbocada. Una voz en su interior le decía que no se metiera, que no era su problema, que podría perder el empleo que tanto necesitaba. Sin embargo, otra fuerza, más poderosa e instintiva, la empujó hacia adelante. Dio un paso, luego otro, sintiendo que cada pisada resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, aunque en el ruidoso salón nadie más que ella lo notara. Era invisible para todos, hasta que se detuvo junto a la mesa del conflicto. Un compañero de la cocina le susurró con urgencia: «Lorena, no lo hagas, te vas a meter en un lío muy grande». Pero ella ya no escuchaba a nadie más que a su propia intuición. Su mirada se fijó en el niño, cuyos ojos, anegados en lágrimas, reflejaban una mezcla de furia y desconsuelo. Su pequeña mano se aferraba ahora a una copa de vino. Sin pensarlo dos veces, Lorena se arrodilló a su lado. No pronunció una sola palabra. Fue un gesto simple, silencioso y, sin embargo, de una valentía extraordinaria en aquel contexto. Extendió su mano con suavidad, sin esperar nada, simplemente ofreciendo un punto de anclaje en medio de la tormenta. Le ofreció un refugio silencioso, una conexión humana en un mundo de apariencias y frialdad. Y entonces, sucedió algo que dejó a todos sin aliento. El niño detuvo su llanto. Su cuerpo, tenso y preparado para un nuevo acto de destrucción, se relajó visiblemente. En lugar de lanzar la copa, sus ojos se encontraron con los de Lorena. Su respiración agitada comenzó a calmarse, y lentamente, con una cautela casi conmovedora, su pequeña mano soltó el cristal y se posó sobre la de ella, buscando el calor y la seguridad que le ofrecía. Un silencio profundo y casi tangible se apoderó del restaurante. Los comensales dejaron de susurrar. Alguien detuvo una copa a medio camino de sus labios. Eduardo Romero, el magnate acostumbrado a tener todas las respuestas, dio un paso atrás, completamente desarmado. Había estado a punto de gritar, de amenazar, pero ahora observaba atónito cómo su hijo encontraba consuelo en la simple presencia de una camarera desconocida. Lorena sintió un nudo en la garganta, esperando el regaño, el despido inminente. Sin embargo, la pequeña mano que sostenía la suya con fuerza se sentía mucho más importante que todas las miradas críticas de la sala. Comprendió en ese instante que aquel niño no necesitaba más lujos ni psicólogos caros, necesitaba algo mucho más básico y fundamental, una conexión humana, sincera y sin juicios. Un murmullo diferente recorrió la sala, esta vez de asombro. Algunos invitados, conmovidos por la escena, comenzaron a aplaudir suavemente. Otros seguían sin poder creer lo que veían. El propio Eduardo Romero miraba a Lorena como si la viera por primera vez, como si fuera un enigma que no podía resolver. La tormenta había pasado, y en su lugar, había quedado una calma extraña y una pregunta flotando en el aire. Mateo, musitó el millonario, con la voz temblorosa, al ver a su hijo, que momentos antes era un pequeño huracán de furia, ahora sentado en paz, aferrado a la mano de aquella joven. Se dirigió a ella, pero no supo qué decir. «¿Y tú?», comenzó, pero la frase quedó inconclusa. Las palabras se le atoraron en la garganta, incapaz de articular el torbellino de emociones que lo embargaba, alivio, vergüenza y una inmensa curiosidad. El salón entero era un hervidero de comentarios. Cada susurro era una pequeña aguja que perforaba su orgullo. Hacía apenas una hora, había entrado en aquel lugar como un rey, recibiendo reverencias y miradas de admiración. Ahora, se sentía expuesto, vulnerable, un padre fracasado a los ojos de la élite de la ciudad. Su mundo, tan perfectamente controlado, se había resquebrajado por completo en cuestión de minutos. La humillación era total, no solo por el escándalo de su hijo, sino por la forma en que se había resuelto. Una chica sencilla, con un uniforme humilde, había logrado en segundos lo que él, con todo su poder y su fortuna, no había conseguido en años.
El eco de los cristales rotos había dado paso a un silencio mucho más atronador, el silencio de su propia incapacidad como padre. Las miradas de los invitados eran inclementes. Realmente no puede controlar a su propio hijo, susurró con desdén una mujer elegante a su acompañante, mientras se abanicaba con suficiencia. El comentario llegó a oídos de Eduardo como un latigazo, hiriendo su ego ya maltrecho. Se sentía juzgado no solo como padre, sino como el hombre infalible que siempre había pretendido ser ante el mundo, el líder indiscutible. Todo su dinero no puede comprar un poco de carácter, murmuró un caballero mayor, ajustándose las gafas con un aire de superioridad moral. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su reputación. Aquella noche no era una cena cualquiera, era una reunión crucial para cerrar un contrato millonario con socios extranjeros. El restaurante estaba lleno de personas cuya opinión importaba, y él les había ofrecido un espectáculo lamentable. Ahora, todos tenían una historia jugosa que contar, una anécdota que sin duda aparecería en las columnas de Sociedad al día siguiente. Podía casi visualizar los titulares, el magnate Eduardo Romero, humillado por su hijo en público. Lo que más le dolía, sin embargo, no era el escándalo en sí, sino el hecho de que una camarera anónima hubiera sido la heroína de la noche, eclipsando su poder y su autoridad. Fijó su atención en ella. La joven permanecía arrodillada, con la mirada baja, como si temiera que el más mínimo contacto visual fuera interpretado como un acto de insolencia. A pesar de su aparente fragilidad, emanaba una serenidad que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Era una calma que contrastaba brutalmente con el caos que reinaba en su interior, una paz que anhelaba y envidiaba al mismo tiempo. Mateo seguía aferrado a la mano de Lorena, sus pequeños dedos entrelazados con los de ella como si fueran un ancla en medio de un mar tempestuoso. Parecía temer que si la soltaba, el mundo volvería a desmoronarse a su alrededor. Era una dependencia instantánea y profunda que desconcertaba a Eduardo, quien nunca había logrado forjar un vínculo tan fuerte con su propio hijo, ni siquiera en los mejores momentos. ¿Quién eres?, preguntó el multimillonario, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. La pregunta estaba cargada de frustración, asombro y una pizca de desesperación. Quería entender, necesitaba una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Lorena levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de miedo e incertidumbre. Solo trabajo aquí como camarera, señor, respondió con un hilo de voz, casi inaudible. Solo una camarera. La frase fue repetida en voz baja por alguien en una mesa cercana, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un juicio implícito. Para Eduardo, sonaron como un veredicto de su propio fracaso. El gerente del restaurante, sudando profusamente, se acercó a él con una sonrisa nerviosa. Señor Romero, no se preocupe, todo será limpiado. Nosotros nos encargamos de los daños, dijo con tono servil. Pero Eduardo no lo escuchaba. Su mente estaba fija en la joven. ¿Cómo era posible que su sola presencia hubiera calmado la tormenta de Mateo? Había invertido una fortuna en los mejores psicólogos infantiles, en niñeras con credenciales impecables, en tutores especializados. Todos se habían rendido, declarando al niño como un caso difícil, un desafío imposible de superar. Y ahora, esta chica lo había logrado sin esfuerzo aparente. Mateo, suelta a la señorita, ordenó con dureza, intentando recuperar algo de la autoridad perdida. Pero el niño, por primera vez en mucho tiempo, se negó a obedecerle. No, respondió con una voz clara y firme que resonó en el silencio del salón. La negativa fue tan contundente, tan inesperada, que todos los presentes contuvieron la respiración. Era la primera palabra que pronunciaba desde el inicio del altercado. El mensaje era inequívoco, no la soltaría. Eduardo sintió como si le hubieran abofeteado. Se suponía que él era el centro del universo de su hijo, la figura de autoridad a la que debía obedecer sin cuestionar. En cambio, Mateo se aferraba a la mano de una completa desconocida, desafiándolo abiertamente frente a toda la élite de la ciudad.
La humillación se profundizaba con cada segundo que pasaba. Lorena, sintiendo la tensión insoportable, intentó retirarse discretamente. Señor, de verdad, yo no he hecho nada, comenzó a decir, pero Eduardo la interrumpió con frialdad. Simplemente se ha cansado, dijo él, tratando de minimizar el suceso. Pero nadie en la sala le creyó. Todos habían visto con sus propios ojos el poder tranquilizador que ella ejercía sobre el niño, un poder que el dinero no podía comprar. Los camareros comenzaron a recoger los trozos de porcelana y el murmullo de las conversaciones regresó lentamente, pero la atmósfera ya no era la misma. Eduardo se dejó caer pesadamente en su silla, ocultando el rostro entre sus manos. Jamás se había sentido tan expuesto, tan pequeño. Sus socios comerciales lo observaban con sonrisas disimuladas, y sabía que al día siguiente sería el hazmerreír del mundo empresarial. Algunas personas incluso tomaban fotos discretamente con sus teléfonos. Sabía que esas imágenes se volverían virales, un testimonio gráfico de su momento más vulnerable. Lorena quería desaparecer, pero el férreo agarre del niño se lo impedía. Así que permaneció a su lado, en silencio, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en el pecho. Y a pesar del miedo, una extraña sensación de propósito comenzaba a florecer en su interior. Uno de sus socios, un hombre alto y de aspecto taimado, se acercó a su mesa. Eduardo, veo que tienes algunos problemas familiares, dijo con una falsa solidaridad que no lograba ocultar la burla en su voz. No te preocupes, todos somos humanos. Eduardo lo fulminó con la mirada, sintiendo que no podía permitirse mostrar ni un ápice más de debilidad. Debía recuperar el control, o al menos, la apariencia de control. El asunto está perfectamente bajo control, respondió con una frialdad cortante, aunque ambos sabían que era una mentira. Todos en la sala eran testigos de lo contrario. Lorena, ignorando la tensión entre los adultos, se inclinó hacia Mateo. ¿Quieres un poco de agua?, le preguntó en un susurro. El niño asintió, un gesto tan simple y a la vez tan significativo que provocó otra punzada de derrota en el corazón de su padre. Llevaba semanas enteras siendo ignorado por su hijo, sumido en un silencio hostil. Y ahora, el niño respondía a las preguntas de una camarera como si fuera la persona más importante del mundo. Por dentro, Eduardo sentía una rabia inmensa, pero ésta se mezclaba con una emoción que le costaba admitir, una profunda gratitud. Por primera vez en meses, veía a su hijo en paz, y eso no tenía precio. Lorena le acercó un vaso de agua. Mateo lo tomó con ambas manos, dando un pequeño sorbo sin soltar la mano de ella. Los susurros se reanudaron con más fuerza. Es increíble, realmente tiene una influencia sobre él, comentó alguien. Quizás debería contratarla, sería la mejor inversión de su vida, sugirió otro. Cada palabra era como una daga que se clavaba en el orgullo del multimillonario. Una camarera corriente. Ese término resonaba en su mente como un reproche. Él, que siempre había mirado con cierto desdén al personal de servicio, ahora tenía que admitir que una de ellos había salvado su reputación de un desastre total. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de su difunta esposa acudió a su mente. Ella era la única que había sabido entender a Mateo, la única que podía calmar sus tormentas. Desde su muerte, todo había cambiado. El niño se había vuelto irreconocible, y él se había refugiado en el trabajo, huyendo del dolor y delegando el cuidado de su hijo en un ejército de extraños. Quizás por eso, aquella joven, con su simpleza y su empatía, había logrado conectar con la soledad de Mateo de una forma que él, su propio padre, ya no sabía cómo hacerlo. La verdad era dolorosa, pero ineludible. Eduardo se levantó de repente, un movimiento brusco que atrajo de nuevo todas las miradas. Se ajustó la chaqueta de su traje de diseño, un gesto automático para recuperar la compostura perdida. Caminó con pasos decididos hacia Lorena, que seguía arrodillada junto a su hijo. Se detuvo frente a ella, mirándola desde su imponente altura.
Gracias, dijo secamente, su tono más cercano a una orden que a un agradecimiento sincero. Por favor, siéntese un momento con nosotros, continuó, señalando una silla vacía en la mesa. Lorena lo miró, sorprendida y confundida. Pero, señor, tengo mis responsabilidades, debo seguir trabajando, balbuceó, sintiéndose completamente fuera de lugar. Es una orden, replicó él, sin dejar espacio para la discusión. Su voz era la de un hombre que no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, y no iba a empezar a aceptarlo ahora. Mateo, al sentir la tensión en el ambiente, miró a su padre con ojos suplicantes y apretó con más fuerza la mano de Lorena. Quédate, susurró el niño, con una claridad que volvió a sorprender a Eduardo. El multimillonario soltó un suspiro, una mezcla de resignación y humillación. Sabía que tenía que averiguar más sobre esa chica, descubrir quién era y por qué su hijo reaccionaba de esa manera tan extraordinaria ante su presencia. La curiosidad de los invitados era palpable. El espectáculo, lejos de terminar, parecía estar entrando en un nuevo y fascinante acto. Eduardo era consciente de ello y sabía que no había vuelta atrás. La historia ya había comenzado a escribirse, y él necesitaba controlar la narrativa antes de que otros lo hicieran por él. La noche, que había empezado como un desastre, se estaba convirtiendo en un punto de inflexión inesperado en su vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó de nuevo, esta vez en un tono más bajo, casi confidencial, pero con la misma exigencia implícita. Lorena, susurró ella, sintiendo como el corazón le latía desbocado en el pecho. Lorena, repitió él, como si probara el nombre en sus labios, tratando de encontrarle algún sentido. ¿Puedes explicarme qué es exactamente lo que acaba de pasar aquí?, inquirió, buscando una respuesta racional a un suceso puramente emocional. De verdad que no lo sé, señor. Yo solo me acerqué a él y le ofrecí la mano, respondió ella, bajando la mirada, abrumada por la intensidad de su escrutinio. Mateo, como para confirmar sus palabras, apretó la mano de Lorena aún más fuerte y apoyó la cabeza en su regazo, un gesto de confianza y entrega total que dejó a Eduardo sin palabras. Los susurros en la sala se convirtieron en un murmullo de asombro generalizado. Alguien soltó una risa nerviosa, mientras otro carraspeaba, visiblemente incómodo. La escena era a la vez conmovedora y profundamente humillante para Eduardo. Increíble, murmuró con una frialdad forzada. Miles de dólares gastados en los mejores especialistas del país, y todo lo que se necesitaba era una camarera. La palabra camarera sonó despectiva, y Lorena sintió el golpe. Sus mejillas se enrojecieron, y bajó aún más la cabeza. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y mucho menos a ser objeto de un escrutinio tan intenso. Había empezado a trabajar en aquel restaurante por pura necesidad. Su vida nunca había sido fácil. Su padre las había abandonado cuando ella tenía apenas 10 años, dejando a su madre sola, con 2 hijos y una montaña de deudas. Lorena, siendo todavía una adolescente, se había convertido en la figura materna de su hermano menor. Su hermano solía enfermar a menudo y sufría terribles ataques de ansiedad por las noches. Era ella quien lo calmaba, quien le cantaba en voz baja hasta que se dormía, quien le sostenía la mano en la oscuridad para ahuyentar sus miedos. Quizás por eso, su reacción ante Mateo había sido tan natural, tan instintiva. No poseía títulos de psicología ni conocía sofisticados métodos educativos, solo tenía un corazón empático y la experiencia de haber calmado muchas tormentas. Señor Romero, tal vez él solo necesitaba a alguien que no le tuviera miedo a sus gritos, se atrevió a decir en voz baja, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Eduardo la miró con dureza, sorprendido por su audacia. Estaba acostumbrado a que la gente midiera cada palabra en su presencia. Nadie le tiene miedo, replicó con frialdad. Mi hijo simplemente es un niño mimado y caprichoso. Lorena guardó silencio. No quería discutir, pero sabía que él estaba equivocado. Ella había visto el miedo en los ojos de Mateo,
un miedo profundo y desgarrador que se escondía detrás de la coraza de ira. Era un grito de ayuda que nadie, ni siquiera su propio padre, había sabido interpretar correctamente. Era la soledad de un niño que había perdido a su madre y, en cierto modo, también a su padre. «Papá», dijo Mateo de repente, su voz tranquila pero firme. «No le grites». Las palabras del niño cayeron como un rayo en medio del salón. El silencio fue absoluto. Los invitados intercambiaron miradas de incredulidad. Era la primera vez en meses que el niño se dirigía a su padre, y lo hacía para defender a una extraña. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese momento le dolió más que todos los insultos y las miradas de desprecio. Sintiendo la necesidad de aliviar la tensión, Lorena se inclinó hacia el niño. «¿Quieres que salgamos un momento a tomar el aire fresco?», le preguntó con dulzura. Mateo asintió con entusiasmo. Eduardo, todavía en shock, hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas para que los acompañara, pero el niño reaccionó al instante, apartando la mano del hombre. «Con ella», dijo, señalando a Lorena. Su decisión era inquebrantable. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Lorena miró a Eduardo, buscando su aprobación. En los ojos del magnate vio una batalla interna, la ira luchando contra la humillación y ambas contra una impotencia abrumadora. Finalmente, con un gesto de derrota, asintió. «De acuerdo, pero solo por un momento», concedió, sintiendo que perdía el control de la situación por completo. Salieron a una terraza lateral, lejos de las miradas curiosas. El aire fresco de la noche olía a tierra húmeda y a las flores del jardín. Mateo se aferró al brazo de Lorena como si fuera su única tabla de salvación en un océano de confusión. «Lo siento», susurró el niño de repente, mirándola con sus grandes ojos tristes. «No quería gritar de esa manera, es que a veces, no sé cómo parar». El corazón de Lorena se encogió. Le acarició el pelo con ternura. «Lo sé», le respondió con una voz suave y tranquilizadora. «A veces sentimos cosas tan fuertes por dentro que no sabemos cómo expresarlas de otra manera». El niño se acurrucó contra ella, encontrando en su abrazo el refugio que tanto había anhelado. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió seguro, comprendido y a salvo de sus propios demonios. Eduardo observaba la escena desde la distancia, apoyado en la barandilla de la terraza. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza a una velocidad vertiginosa. No reconocía esa mirada de confianza en los ojos de su hijo, ni ese tono de voz tan frágil y sincero. «¿Quién eres en realidad, Lorena?», pensó, sintiendo que estaba presenciando algo que escapaba a su control, algo que no había planeado ni podía comprar. Odiaba perder el control, pero por alguna razón, esta vez no se sentía tan mal. Después de un largo silencio, se acercó a ellos. «Quiero hablar contigo después de que termine la cena», le dijo a Lorena, su voz recuperando parte de su firmeza habitual. La joven palideció. «Pero yo solo estoy trabajando aquí», repitió, como si quisiera recordar su lugar. «Es una orden», sentenció él, en un tono que no admitía réplica. Lorena sintió que le temblaban las manos, una premonición de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese preciso instante, la terraza se inundó de flashes. Varios paparazzi, alertados del escándalo, habían logrado colarse y estaban capturando la escena, el niño abrazado a la camarera y el multimillonario al fondo, con el rostro tenso. Lorena aún no lo sabía, pero esa fotografía, cargada de una extraña intimidad y vulnerabilidad, se difundiría por todo el país a la mañana siguiente, sellando su destino de una forma que nunca habría podido imaginar. Un lujoso automóvil negro se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Lorena a la mañana siguiente. El contraste era casi cómico, una máquina reluciente, símbolo de una riqueza inalcanzable, aparcada en una calle de aceras agrietadas y paredes desconchadas. Los niños del barrio se detuvieron a señalarlo, y una vecina anciana se asomó por la ventana, murmurando con curiosidad.
Lorena, observando desde detrás de la cortina, sintió que sus mejillas ardían. No había sido un sueño. La oferta, la humillación, la extraña conexión con Mateo, todo había sido real. Por un instante, sintió el impulso de cerrar la puerta con llave y fingir que no estaba, de volver a su vida anónima y predecible. Pero sabía que era demasiado tarde. El mundo de Eduardo Romero ya había llamado a su puerta, y no se iría sin una respuesta. Respiró hondo, se puso un sencillo vestido azul y bajó las escaleras. Un chofer uniformado la esperaba en el portal. Le abrió la puerta del coche sin decir una palabra, con la eficiencia de quien está acostumbrado a servir a los poderosos. Lorena entró, y el interior la envolvió en un aroma a cuero y perfume caro. Nunca había estado en un lugar tan lujoso. Apretó las manos en su regazo para controlar el temblor mientras el coche se ponía en marcha, dejando atrás su barrio, su vida, todo lo que conocía. La limusina se deslizó por las calles hasta llegar a la zona más exclusiva de la ciudad, donde las casas se convertían en mansiones. Se detuvieron frente a una verja imponente que se abrió automáticamente para darles paso. La residencia de Eduardo Romero era una obra maestra de la arquitectura moderna, paredes blancas, enormes ventanales y jardines tan perfectos que parecían pintados. Lorena se quedó sin aliento, sintiéndose como una intrusa en un palacio. El chofer la guió a través de un vestíbulo con suelos de mármol que brillaban como un espejo. Cada paso que daba resonaba en el silencio solemne del lugar. Se sentía pequeña, insignificante, abrumada por la escala de todo lo que la rodeaba. Se detuvieron ante una gran puerta de madera oscura. El chofer la abrió y la invitó a pasar, retirándose después con una discreta reverencia. Se encontraba en una biblioteca inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo. Eduardo Romero estaba sentado detrás de un escritorio de caoba. Vestido con una camisa blanca y las mangas remangadas, parecía menos intimidante que la noche anterior, casi humano. Pero su mirada seguía siendo tan afilada como el acero. «Siéntese», dijo, señalando un sillón de cuero. Lorena obedeció, ajustándose nerviosamente el vestido. «¿Ha tomado una decisión?», preguntó él, yendo directo al grano, sin rodeos ni formalidades. «Sí, señor», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. «No sé si soy la persona adecuada para esto. Nunca ha trabajado para alguien como yo», completó él la frase. «Eso es obvio. Pero en este caso, su falta de experiencia es precisamente su mayor ventaja». Lorena lo miró, confundida. «Una ventaja», repitió, sin entender. Eduardo apoyó los codos en el escritorio, inclinándose hacia ella. «Todos los que he contratado hasta ahora han tratado a mi hijo como un problema que hay que solucionar, como un proyecto defectuoso», explicó con un tono de amargura. «Usted, en cambio, lo trató como a un ser humano que sufre. Y esa, señorita Lorena, es toda la diferencia». Hubo un largo silencio, durante el cual Lorena sintió que el corazón le latía con más fuerza. Aún no podía creer que estuviera teniendo esa conversación. «¿Por qué yo?», preguntó de repente, necesitando entender. «Hay miles de personas con más formación, con más experiencia». Eduardo esbozó una sonrisa amarga. «Porque ninguno de ellos, con todos sus títulos y sus métodos, logró ganarse su confianza. Y usted lo hizo en menos de un minuto, con un simple gesto. Eso es algo que el dinero no puede comprar, créame, lo he intentado en múltiples ocasiones». Lorena bajó la mirada, sin saber qué responder a aquello. «Dígame una cosa», continuó él, su voz suavizándose un poco. «¿Por qué se acercó a él en el restaurante? Podría haber ignorado la escena, como hizo el resto del personal». Ella respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Porque vi algo familiar en sus ojos», respondió con sinceridad. «Vi miedo. Un miedo que conozco muy bien». Le habló de su hermano, de sus ataques de pánico, de cómo había aprendido que a veces un simple toque, una presencia silenciosa, era el único remedio para calmar el alma.
Eduardo la escuchó con una atención inusual, sin interrumpirla. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien le estaba diciendo la verdad, sin adornos ni segundas intenciones. Vio en ella una autenticidad que lo desarmaba y lo intrigaba a partes iguales. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe y Mateo entró corriendo. «Papá», gritó, pero se detuvo en seco al ver a Lorena. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Lorena», exclamó, y corrió a abrazarla, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Ella se quedó tensa por un instante, pero luego le devolvió el abrazo con ternura. «Sabía que vendrías», le susurró el niño al oído. Eduardo observó la escena con una mezcla de asombro y una punzada de envidia. Su hijo, que durante meses apenas le había dirigido la palabra, ahora se entregaba a los brazos de una desconocida con una confianza absoluta. «Lo ve», dijo en voz baja. «No son los médicos, ni las niñeras. Es usted. Usted es la única que puede llegar a él». Lorena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «Señor Romero, de verdad que no sé si puedo ser su cuidadora», comenzó a decir, pero el niño la interrumpió, apretándole la mano. La decisión ya estaba tomada para él. Eduardo suspiró, sabiendo que ya no había marcha atrás. La miró directamente a los ojos. «Solo queda una pregunta, ¿está preparada para entrar en mi mundo? Un mundo donde no hay lugar para la privacidad, ni para los errores, ni para la debilidad». Lorena guardó silencio. Sabía que no era una simple oferta de trabajo. Era un pacto, la entrada a un universo que la cambiaría para siempre. Podía oír los flashes de los paparazzi fuera de los muros de la mansión. Su rostro ya estaba en todos los periódicos. «Lo intentaré», susurró finalmente, su voz apenas audible pero firme. Mateo saltó de alegría. Eduardo asintió, con un gesto casi imperceptible de alivio. El trato estaba cerrado. Apenas había aceptado, cuando una mujer de mediana edad, alta y de aspecto severo, entró en la biblioteca. Su cabello gris estaba recogido en un moño impecable y su traje era tan rígido como su expresión. «Bienvenida a la mansión, señorita Lorena», dijo con una voz carente de calidez. «Soy la señora Valentina, la gobernanta. Llevo 20 años dirigiendo esta casa. Espero que sepa cuál es su lugar». Lorena asintió, tratando de no mostrar la intimidación que sentía. «He oído hablar de usted», continuó la mujer, sus labios torciéndose en una leve mueca de desdén. «Todo el mundo ha oído hablar de usted. Una pequeña escena en un restaurante y, de repente, es la nueva heroína de Internet». Las palabras de la señora Valentina estaban cargadas de un resentimiento apenas disimulado. Lorena supo en ese instante que no sería su aliada. «Recuerde una cosa», añadió la gobernanta, entrecerrando los ojos. «En esta casa no hay margen para los errores. Cada gesto, cada palabra, es observado y juzgado. No toleraré ningún comportamiento que pueda dañar la reputación del señor Romero». La advertencia era clara, Lorena estaba bajo vigilancia. La mansión, con sus muros dorados, se le antojó de repente una jaula de lujo, hermosa pero peligrosa. Mateo, ajeno a la tensión, tiró de la mano de Lorena. «Ven, te enseñaré mi habitación», dijo con entusiasmo. Subieron corriendo por la gran escalera de mármol, dejando atrás la mirada fría de la señora Valentina. El cuarto del niño era enorme, un paraíso de juguetes, videojuegos y maquetas. Pero en medio de tanto lujo, reinaba el caos. Ropa por el suelo, figuras rotas, libros con las páginas arrancadas. Era evidente que allí también se habían librado muchas batallas. Los primeros días de Lorena en la mansión fueron una mezcla de asombro y desorientación. Cada mañana se despertaba en una habitación más grande que todo su antiguo apartamento, con sábanas de seda y vistas a un jardín de ensueño. El lujo la rodeaba por todas partes, pero se sentía como una extraña en un mundo que no era el suyo.
El personal de la casa la trataba con una cortesía fría y distante, siguiendo las órdenes implícitas de la señora Valentina. La gobernanta parecía disfrutar recordándole su lugar. Le asignaba tareas que no le correspondían, la corregía en público por nimiedades y la observaba constantemente con una mirada crítica. Lorena entendió que la señora Valentina la veía como una amenaza, una intrusa que había alterado el orden establecido de la mansión. No era solo clasismo, había algo más, un recelo profundo que no lograba descifrar. A pesar del ambiente hostil, su relación con Mateo florecía cada día. Pasaban horas juntos, jugando, leyendo cuentos o simplemente paseando por los inmensos jardines. Lorena descubrió que detrás de la coraza de ira del niño había un alma sensible y creativa, ávida de afecto y comprensión. Mateo le mostraba sus dibujos, le contaba historias fantásticas y, poco a poco, comenzó a hablarle de su madre. A mamá le encantaban las rosas amarillas, le dijo un día, mientras estaban en el invernadero. Decía que eran como pequeños soles que te alegraban el día. Lorena lo escuchaba con atención, animándolo a compartir sus recuerdos. Comprendió que el niño no solo había perdido a su madre, sino también la libertad de hablar de ella. En la mansión, el nombre de la difunta señora Romero parecía ser un tema tabú. Eduardo, por su parte, se mantenía a una distancia prudente. Observaba desde lejos la creciente complicidad entre su hijo y la joven cuidadora. Veía cómo Mateo reía, cómo sus ojos volvían a brillar, cómo las rabietas se hacían cada vez menos frecuentes. Una parte de él sentía un alivio inmenso, pero otra parte se sentía culpable y celosa. Lorena estaba logrando lo que él, su propio padre, había sido incapaz de hacer. A menudo, sus caminos se cruzaban en los largos pasillos de la mansión. Intercambiaban saludos formales, pero Lorena podía sentir la intensidad de su mirada. Eduardo la estudiaba, la analizaba, como si intentara descifrar el secreto de su magia. A veces, por la noche, cuando Mateo ya dormía, él la llamaba a su despacho con la excusa de recibir un informe sobre los progresos del niño. En esas conversaciones nocturnas, la formalidad se iba disipando. Eduardo le hacía preguntas sobre su vida, sobre su familia, sobre sus sueños. Lorena, al principio tímida, comenzó a abrirse, contándole sus dificultades, pero también sus esperanzas. Descubrió que detrás del multimillonario arrogante, había un hombre solitario, atormentado por el dolor y la culpa, que había construido una muralla de frialdad a su alrededor para no sentir. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus deberes, encontró un viejo álbum de fotos escondido en un cajón. Estaba lleno de imágenes de una mujer hermosa, de sonrisa radiante, junto a un Eduardo mucho más joven y relajado, y un Mateo bebé. «Es mamá», dijo el niño, con una mezcla de alegría y tristeza. Era la persona más buena del mundo. Hacía que papá siempre sonriera. Lorena se dio cuenta de que la muerte de la señora Romero no solo había dejado un vacío en el corazón de Mateo, sino que también había transformado a Eduardo. El hombre feliz y sonriente de las fotos había desaparecido, reemplazado por el magnate frío y calculador que era ahora. La mansión, a pesar de su belleza, se sentía como un mausoleo, un lugar donde la alegría había muerto junto con su antigua dueña. Mientras tanto, la señora Valentina continuaba con su sutil campaña de sabotaje. Insinuaba delante de otros empleados que Lorena no estaba cualificada para su trabajo, que su influencia sobre el niño era antinatural. Un día, acusó a Lorena de haber perdido un valioso broche. Afortunadamente, Mateo, que lo había tomado para jugar, confesó la verdad, pero el incidente dejó a Lorena con una sensación de vulnerabilidad. Sabía que la gobernanta no se detendría hasta conseguir que la despidieran. Se sentía como si caminara por un campo de minas, donde cualquier paso en falso podría ser fatal. Decidió que la mejor defensa era ser impecable en su trabajo y fortalecer su vínculo con Mateo, que era su único y verdadero aliado dentro de aquellos muros dorados. Su determinación crecía con cada nuevo desafío. Una noche,
Eduardo la encontró en la biblioteca, leyendo uno de los libros de cuentos de Mateo. Él parece muy feliz con usted, comentó, su voz rompiendo el silencio. Es un niño maravilloso, respondió ella. Solo necesitaba que alguien lo escuchara de verdad. Eduardo se acercó y se sentó en el sillón de enfrente. Mi esposa, ella sabía cómo escucharlo. Yo nunca fui muy bueno en eso, confesó, con una vulnerabilidad que la sorprendió. Por primera vez, le habló de ella. Le contó cómo se habían conocido, cómo su risa podía iluminar la habitación más oscura, cómo había luchado valientemente contra la enfermedad que se la llevó. Mientras hablaba, Lorena vio al hombre detrás de la máscara, a un esposo que todavía lloraba a su mujer, a un padre que se sentía perdido sin ella. Su corazón se compadeció de él. No es demasiado tarde para aprender a escuchar, le dijo ella suavemente. Eduardo la miró, y en sus ojos vio un atisbo de esperanza. Aquella conversación marcó un antes y un después en su relación. Ya no eran solo jefe y empleada. Eran dos almas solitarias que habían encontrado en el otro un confidente inesperado. Una frágil conexión comenzaba a tejerse entre ellos, un hilo de entendimiento en la silenciosa y opulenta mansión. Pero la señora Valentina no estaba dispuesta a permitir que esa conexión se fortaleciera. Observaba cada interacción entre Lorena y Eduardo con una creciente alarma. Veía en la joven camarera no solo una amenaza a su autoridad, sino también a sus propios y oscuros secretos. Porque la gobernanta sabía mucho más sobre el pasado de la familia Romero de lo que nadie podía imaginar, y haría cualquier cosa para que la verdad nunca saliera a la luz. Mateo, con la inocencia propia de su edad, comenzó a soñar con una nueva familia. «Sabes, Lorena», le dijo una noche antes de dormir. «A veces me imagino que tú y papá, que sois como los reyes de un cuento de hadas. Y yo soy el príncipe». Las palabras del niño, cargadas de anhelo, conmovieron a Lorena profundamente. Se dio cuenta de que su presencia en esa casa ya no era solo un trabajo, se había convertido en la depositaria de los sueños y las esperanzas de un niño herido. Lorena también empezó a notar cosas extrañas en la mansión. Puertas que se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar, susurros que parecían seguirla por los pasillos. Al principio, pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que la señora Valentina estaba tratando de asustarla, de hacerle creer que estaba perdiendo la cabeza. Era una guerra psicológica, silenciosa y cruel. Decidió enfrentar a la gobernanta. La encontró en su despacho, revisando unas cuentas. «Sé lo que está haciendo», le dijo Lorena con una firmeza que sorprendió a la propia mujer. «Pero no voy a irme. Mateo me necesita, y no voy a abandonarlo». La señora Valentina la miró con una frialdad glacial. «No sabes dónde te has metido, niña», siseó. «Esta casa guarda secretos que podrían destruirte». La amenaza quedó flotando en el aire, cargada de un peligro real. Lorena sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Sabía que había cruzado una línea, que la guerra con la gobernanta acababa de declararse abiertamente. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía el amor incondicional de Mateo y, quizás, la incipiente confianza de Eduardo. Y por ellos, estaba dispuesta a luchar contra cualquier sombra que se cerniera sobre la mansión Romero. La noche de la gala anual de la Fundación Romero llegó con una atmósfera cargada de expectativas. Era el evento social más importante del año, una ocasión en la que Eduardo no solo recaudaba fondos para obras benéficas, sino que también reafirmaba su poder e influencia. Tras el escándalo del restaurante, esta gala era crucial para restaurar su imagen pública y demostrar que la familia Romero seguía siendo un pilar intocable de la alta sociedad. Lorena se sentía completamente fuera de lugar. Eduardo había insistido en que asistiera, no como parte del personal, sino como acompañante de Mateo. Le había proporcionado un elegante vestido de noche de un diseñador famoso, pero ni la seda ni las joyas lograban disipar su sensación de ser una impostora. Mientras se miraba en el espejo,
Solo veía a la camarera tímida de un barrio humilde, disfrazada de princesa por una noche. Mateo, en cambio, estaba radiante con su pequeño smoking. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de bajar al gran salón, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. «Hay demasiada gente», Lorena, le susurró, aferrándose a su mano. «Todos me van a mirar, como en el restaurante». La idea de enfrentarse de nuevo a una multitud lo aterraba, y el recuerdo de su última crisis estaba demasiado fresco en su memoria. «Prométeme que no te separarás de mi lado», le suplicó, sus ojos llenos de pánico. «Te lo prometo», respondió ella, apretándole la mano con firmeza. «Estaremos juntos en esto, como un equipo. No tienes nada que temer mientras yo esté contigo». Sus palabras parecieron calmarlo un poco, pero Lorena sabía que la noche sería una prueba de fuego para ambos. Cualquier cosa podía salir mal. Cuando Eduardo apareció en la puerta, se quedó sin aliento. Llevaba un smoking impecable que realzaba su figura, y por un instante, Lorena olvidó al jefe autoritario y al padre atormentado, y vio simplemente a un hombre increíblemente atractivo. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Eduardo vio una mezcla de admiración y sorpresa. «Estás impresionante», dijo, su voz más suave de lo habitual. El gran salón de baile de la mansión brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal. Cientos de invitados, la flor y nata de la sociedad, conversaban animadamente mientras una orquesta de cámara tocaba una melodía suave. Cuando Eduardo hizo su entrada, con Mateo a un lado y Lorena al otro, un silencio expectante se extendió por la sala. Todas las miradas se posaron sobre ellos, sobre la extraña y nueva configuración familiar del magnate. Mateo sintió el peso de los cientos de ojos clavados en él y se puso rígido. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar violentamente. «Papá, no puedo», susurró, con la voz quebrada por el pánico. Eduardo palideció. Vio los signos de una crisis inminente, un desastre que arruinaría la noche y lo convertiría de nuevo en el centro de todas las burlas. El pánico comenzó a apoderarse también de él. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lorena actuó. Con la misma calma instintiva que había mostrado en el restaurante, se arrodilló junto al niño, ignorando a la multitud que los observaba. «Mateo, mírame», le dijo en un susurro que solo él podía oír. «Concéntrate en mi voz. Estás a salvo. Yo estoy aquí contigo, y no voy a dejar que nada malo te pase. Respira conmigo. Inspira, expira». El niño la miró, sus ojos desorbitados por el miedo. Pero al encontrarse con la mirada serena de Lorena, algo en él se ancló. Su pequeña mano buscó la de ella, y al sentir su tacto, su respiración comenzó a regularse. El pánico que lo había atenazado empezó a retroceder, reemplazado por una sensación de seguridad. La tormenta interna se había disipado una vez más gracias a la intervención de su ángel guardián. Los invitados observaban la escena, atónitos. La sala, que se había quedado en silencio, volvió a llenarse de murmullos, pero esta vez no eran de desdén, sino de admiración. «Es increíble», comentó una mujer. «Es la chica del restaurante. Realmente tiene un don con ese niño». La señora Valentina, que observaba desde un rincón, frunció el ceño, su rostro una máscara de resentimiento. El triunfo de Lorena era su propia derrota. Eduardo se acercó a ellos, con una expresión indescifrable en el rostro. Se colocó junto a su hijo y la joven que, una vez más, había salvado la situación. En sus ojos brillaba algo nuevo, algo que nadie había visto antes, una profunda y sincera gratitud. Tomó el micrófono que un asistente le ofrecía y se dirigió a sus invitados, su voz resonando con una fuerza inesperada en la sala. «Buenas noches a todos», comenzó. «Muchos de ustedes vieron lo que sucedió hace unas semanas. Vieron la fragilidad de mi hijo y mi propia impotencia como padre». Los invitados se quedaron helados. No esperaban una confesión tan sincera de un hombre conocido por su orgullo inquebrantable. Eduardo estaba rompiendo su propia coraza, mostrándose vulnerable ante el mundo.
Pero esa noche, continuó, su mirada fija en Lorena, también vieron algo más. Vieron a esta joven, la señorita Lorena, que con un simple gesto de humanidad hizo lo que nadie más había podido hacer. Calmó la tormenta de mi hijo con nada más que su compasión. Lorena sintió que se sonrojaba, deseando que la tierra se la tragara. No quería ser el centro de atención, pero ya era demasiado tarde. Muchos me han preguntado quién es ella, que la hace tan especial, prosiguió Eduardo, su voz cargada de emoción. La respuesta es simple. Lorena es una persona que me ha recordado lo que de verdad importa. No es el dinero, ni el poder, ni la influencia. Lo más importante es la capacidad de estar presente para los demás, de tender una mano cuando alguien la necesita, sin pedir nada a cambio. Mateo sonrió ampliamente, apretando con fuerza la mano de Lorena. Se sentía orgulloso de ella, de su heroína. Eduardo posó una mano en el hombro de la joven. Por eso, a partir de hoy, quiero que todos sepan que Lorena no es solo la cuidadora de mi hijo. Es parte de mi familia. Y no permitiré que nadie, absolutamente nadie, le falte al respeto o la menosprecie. Un estruendoso aplauso estalló en la sala. Algunos aplaudían por compromiso, otros conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Lorena sintió que el corazón le iba a estallar. Hacía solo unas semanas, era una camarera anónima. Ahora, el hombre más poderoso de la ciudad la estaba presentando al mundo como parte de su familia. En lugar de miedo, sintió una extraña paz. Sabía que su lugar estaba allí, al lado de aquel niño que la necesitaba. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Lorena salió a la terraza a tomar un poco de aire. La noche era fresca y estrellada. Gracias, escuchó decir a una voz detrás de ella. Era Eduardo. Se había quitado la chaqueta del smoking y parecía más relajado, despojado de la máscara de hombre de negocios. La sinceridad brillaba en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. Por él, dijo Eduardo, señalando hacia la ventana de la habitación de Mateo. Le has devuelto la luz a sus ojos. Le has dado algo que yo, con todo mi dinero, no pude darle, paz. Lorena bajó la mirada, sin saber qué decir. Yo solo le he dado mi tiempo y mi cariño, susurró. Y eso es lo único que él necesitaba, respondió Eduardo con amargura. Algo que yo no supe darle durante años. Estaba demasiado ocupado huyendo de mis propios fantasmas, de los recuerdos. Se hizo un largo silencio, un silencio lleno de palabras no dichas. Lorena sintió que en ese momento no estaba hablando con el magnate, sino con un hombre roto que intentaba reconstruirse. El destino, esa noche, había tejido un nuevo comienzo para todos ellos. Después de la gala, la atmósfera en la mansión cambió sutilmente. La declaración pública de Eduardo había otorgado a Lorena un nuevo estatus. Ya no era vista como una simple empleada, sino como una figura importante en la vida de la familia Romero. El personal de la casa, aunque todavía bajo la influencia de la señora Valentina, comenzó a tratarla con un respeto que antes le habían negado. Las conversaciones nocturnas entre Lorena y Eduardo en la biblioteca se hicieron más frecuentes. Se convirtieron en un ritual, un espacio de intimidad en el que ambos podían despojarse de sus armaduras. Hablaban de todo y de nada, de libros, de música, de los pequeños logros de Mateo, de sus propios miedos y esperanzas. Lorena descubrió que Eduardo poseía un ingenio mordaz y una cultura vasta, y él se sintió cautivado por la sabiduría sencilla y la bondad innata de ella. Poco a poco, Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades de su empresa para pasar más tiempo en casa. Empezó a participar en los juegos de Mateo, a ayudarlo con sus deberes, a leerle cuentos antes de dormir. Al principio, se sentía torpe, fuera de lugar, pero Lorena lo guiaba con paciencia, enseñándole a reconectar con el hijo que casi había perdido. Veía cómo el vínculo entre padre e hijo se reconstruía, y su corazón se llenaba de alegría. Una tarde, los tres decidieron hacer algo que no habían hecho en años,
Un picnic en el jardín trasero. Mateo corría por el césped, persiguiendo mariposas, su risa resonando en el aire. Lorena y Eduardo lo observaban desde una manta extendida en el suelo. Hacía tanto tiempo que no lo oía reír así, dijo Eduardo, su voz teñida de melancolía. A veces siento que he perdido tantos años, tantos momentos importantes. Nunca es tarde para recuperarlos, le respondió Lorena, con una sonrisa tranquilizadora. Lo importante es que estás aquí ahora. Eduardo la miró, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que a Lorena le dio un vuelco el corazón. Se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él estaban cambiando. Ya no sentía solo compasión o amistad, algo más profundo, algo parecido al amor, estaba naciendo en su interior. La atracción entre ellos era cada vez más evidente, una corriente eléctrica que crepitaba en el aire cada vez que estaban cerca. Se manifestaba en las miradas prolongadas, en los roces accidentales de sus manos, en la forma en que sus conversaciones fluían sin esfuerzo hasta altas horas de la noche. Ambos eran conscientes de ello, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso, temerosos de romper el delicado equilibrio que habían alcanzado. La señora Valentina observaba esta creciente intimidad con un odio cada vez mayor. La felicidad que comenzaba a instalarse en la mansión era una afrenta para ella. Intentó sembrar la discordia, haciendo comentarios maliciosos a Eduardo sobre el pasado humilde de Lorena, insinuando que solo estaba interesada en su dinero. Pero Eduardo, por primera vez, se negó a escucharla. Su confianza en Lorena era total. Usted no sabe nada de ella, Valentina, le dijo un día con una frialdad cortante. Lorena tiene más integridad y bondad en un solo dedo de lo que usted ha demostrado en 20 años de servicio. Le prohíbo que vuelva a hablar mal de ella en mi presencia. La gobernanta se retiró, humillada pero no vencida. Si no podía destruirla a través de Eduardo, encontraría otra manera de hacerlo. Un fin de semana, Eduardo sorprendió a Lorena y a Mateo con un viaje a una cabaña que la familia tenía en las montañas, junto a un lago. Era un lugar mágico, rodeado de bosques y silencio. Allí, lejos del lujo y las presiones de la ciudad, los tres se comportaron como una verdadera familia. Hicieron senderismo, pescaron en el lago y por las noches se sentaban junto a la chimenea, contando historias y asando malvaviscos. Una de esas noches, después de que Mateo se durmiera, Lorena y Eduardo salieron al porche a contemplar las estrellas. El silencio era profundo, solo roto por el canto de los grillos. Gracias, Lorena, dijo Eduardo de repente. Gracias por traer la vida de vuelta a esta casa, a mi vida. Se acercó a ella, y el espacio entre ellos se redujo hasta que casi podían sentir la respiración del otro. Tú también has traído luz a la mía, respondió ella, su voz apenas un susurro. Eduardo levantó una mano y le acarició la mejilla con una ternura que la hizo estremecerse. Se inclinó lentamente, sus labios a punto de encontrarse con los de ella. El mundo pareció detenerse, suspendido en ese instante mágico. Pero justo en ese momento, el teléfono de Eduardo sonó, rompiendo el hechizo. Era una llamada de negocios urgente, una crisis que requería su atención inmediata. Tuvieron que regresar a la ciudad a la mañana siguiente, dejando atrás la magia de la cabaña. El momento se había perdido, pero la promesa de lo que podría haber sido quedó flotando entre ellos, una pregunta sin respuesta que ambos anhelaban contestar. Sabían que su relación había llegado a un punto de no retorno. De vuelta en la mansión, Eduardo se sumergió de nuevo en el trabajo, pero algo había cambiado. Ya no lo hacía para huir, sino con un nuevo propósito. Quería asegurar un futuro estable para su hijo y ahora también para Lorena. Comenzó a pensar en ella no solo como una confidente, sino como una compañera de vida. La idea, que antes le habría parecido absurda, ahora se sentía natural, correcta. Lorena, por su parte, trataba de reprimir sus sentimientos. Se recordaba a sí misma que era una empleada, que no debía cruzar esa línea. Pero su corazón se negaba a obedecer a su razón.
Ver a Eduardo como un padre cariñoso y atento, como un hombre vulnerable y bueno, había derribado todas sus defensas. Estaba irremediablemente enamorada de él, y esa verdad era a la vez aterradora y maravillosa. Mateo, con su aguda intuición infantil, era consciente de la conexión especial entre su padre y Lorena. Un día, mientras dibujaba, le mostró a Lorena su última creación, un dibujo de 3 figuras de la mano bajo un sol sonriente. Eran él, su padre y ella. Esta es nuestra familia ahora, dijo con una naturalidad conmovedora. Lorena sintió un nudo en la garganta. El anhelo del niño era también el suyo. Eduardo vio el dibujo más tarde y una sonrisa genuina, de esas que no se veían en su rostro desde hacía años, se dibujó en sus labios. Tomó una decisión. Esa misma noche, invitaría a Lorena a cenar, solo a los dos. Le confesaría sus sentimientos y le pediría que considerara un futuro juntos, no como empleada, sino como su igual, como su pareja. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la oportunidad de ser feliz de nuevo. Preparó todo con esmero. Reservó una mesa en un restaurante discreto y elegante, compró un ramo de rosas amarillas, las favoritas de su difunta esposa y, ahora sabía, también de Lorena. Se sentía como un adolescente nervioso, pero también lleno de una esperanza que había creído perdida para siempre. El hielo que había rodeado su corazón durante tanto tiempo finalmente se había derretido por completo. Pero la señora Valentina tenía otros planes. Había estado investigando el pasado de Lorena, buscando cualquier trapo sucio que pudiera usar en su contra. Y había encontrado algo. Un secreto que Lorena había guardado celosamente, algo que podría ser malinterpretado y utilizado para destruir la confianza que Eduardo había depositado en ella. Y la gobernanta estaba dispuesta a usar esa arma en el momento más oportuno. Justo cuando Eduardo se disponía a salir para su cita con Lorena, la señora Valentina lo interceptó en el vestíbulo. «Señor, hay algo que debe saber sobre la señorita Lorena», dijo con una expresión de falsa preocupación. Algo que podría poner en peligro la seguridad de Mateo y la reputación de esta familia. La tormenta que había estado gestándose en las sombras estaba a punto de desatarse con una furia devastadora. Eduardo miró a la señora Valentina con impaciencia. «Estoy ocupado, lo que sea que tenga que decirme puede esperar», replicó, ansioso por ir a su encuentro con Lorena. Pero la gobernante insistió, su voz teñida de una urgencia dramática. «Señor, le aseguro que esto no puede esperar. Se trata del hermano de la señorita Lorena». El nombre activó una alarma en la mente de Eduardo. Sabía que era un tema sensible para ella. Con renuencia, la siguió a su despacho. La señora Valentina le entregó una carpeta. «He hecho algunas averiguaciones, como es mi deber para proteger a esta familia», explicó con un tono untuoso. «El hermano de la señorita Lorena no está en un internado por enfermedad, como ella le hizo creer. Está en un centro de detención juvenil. Ha tenido varios problemas con la ley por robos y altercados». Eduardo abrió la carpeta. Contenía informes policiales y recortes de prensa que confirmaban las palabras de la gobernanta. Sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. No era el hecho de que el hermano de Lorena fuera un delincuente lo que le dolía, sino la mentira. Lorena le había ocultado la verdad, le había mentido sobre algo tan importante. La confianza, tan costosamente construida, comenzó a resquebrajarse. Además, continuó la señora Valentina, asestando el golpe final, parece que la señorita Lorena ha estado enviándole grandes sumas de dinero cada mes. Dinero que, me temo, proviene del generoso salario que usted le paga. La insinuación era clara y venenosa, Lorena lo estaba utilizando, desviando su dinero para mantener a un joven delincuente. La duda, como una semilla ponzoñosa, comenzó a germinar en el corazón de Eduardo. Mientras tanto, Lorena lo esperaba en el restaurante, vestida con un sencillo pero elegante vestido que él le había regalado. Las rosas amarillas que adornaban la mesa le recordaron la conversación en el invernadero con Mateo, y sonrió. Se sentía nerviosa,
pero feliz. Tenía la sensación de que esa noche sería especial, que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero las horas pasaban y Eduardo no aparecía. Lorena intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. La preocupación comenzó a reemplazar a la emoción. ¿Le habría pasado algo? ¿Habría tenido un accidente? El camarero se acercó a su mesa con una expresión compasiva. Señorita, ¿desea pedir algo mientras espera?, le preguntó con amabilidad. Ella negó con la cabeza, el nudo en su estómago impidiéndole pensar en comida. Finalmente, después de casi 2 horas de espera, se dio por vencida. Salió del restaurante con el corazón encogido, sintiéndose humillada y confundida. Caminó sin rumbo por las calles, las lágrimas nublándole la vista. No entendía qué había pasado. ¿Se había arrepentido él? ¿Había sido todo un juego para él? Las dudas la asaltaron, y la inseguridad que había logrado superar volvió a apoderarse de ella. Cuando regresó a la mansión, encontró a Eduardo en la biblioteca. Estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana, con una copa de whisky en la mano. El aire estaba cargado de una tensión gélida. Eduardo, ¿qué ha pasado? Estaba tan preocupada, dijo ella, acercándose a él. Él se giró lentamente, y la mirada que le dedicó la dejó helada. Era la misma mirada fría y distante del hombre que había conocido en el restaurante. ¿Por qué me mentiste, Lorena?, preguntó, su voz desprovista de toda emoción. ¿Por qué me ocultaste la verdad sobre tu hermano? Lorena se quedó sin palabras. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Yo puedo explicarlo, balbuceó, pero él la interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Que tu hermano es un criminal, o que has estado usando mi dinero para financiar sus fechorías? Las acusaciones eran tan crueles, tan injustas, que Lorena sintió una oleada de ira mezclada con un dolor profundo. No tienes derecho a juzgarme, exclamó, su voz temblando. No sabes nada de mi vida, de lo que he tenido que pasar. Mi hermano cometió errores, sí, pero lo hizo para ayudar a nuestra madre cuando estaba enferma. Y el dinero que le envío es para pagarle un buen abogado y para que pueda tener una segunda oportunidad cuando salga. ¿Y por qué no me lo contaste?, insistió Eduardo, su rostro una máscara de dureza. Porque me daba vergüenza, confesó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía miedo de que me juzgaras, de que pensaras que soy como él. Tenía miedo de perder lo único bueno que me ha pasado en la vida, Mateo, y tú. La confesión quedó flotando en el aire, cargada de una vulnerabilidad total. Pero Eduardo, cegado por la traición y el veneno sembrado por la señora Valentina, no pudo ver la sinceridad en sus palabras. No sé qué creer, dijo fríamente. Necesito tiempo para pensar. Por ahora, creo que es mejor que te mantengas alejada de Mateo y de mí. La sentencia fue como una puñalada en el corazón de Lorena. No solo la estaba rechazando, sino que también le estaba quitando al niño que había llegado a amar como a un hijo. Destrozada, Lorena subió a su habitación y empacó sus cosas. No podía quedarse en esa casa un minuto más, no después de haber sido acusada de esa manera. Escribió una breve nota de despedida para Mateo, prometiéndole que nunca lo olvidaría. Luego, en mitad de la noche, abandonó la mansión en silencio, dejando atrás el mundo de lujo, los sueños rotos y los 2 hombres que habían ocupado su corazón. A la mañana siguiente, Mateo se despertó y no encontró a Lorena. Corrió por toda la mansión, buscándola, llamándola, su voz cada vez más angustiada. Cuando Eduardo le dijo que se había ido, el niño sufrió una crisis peor que ninguna de las anteriores. Gritaba, lloraba, lanzaba objetos, inconsolable. Tú la echaste, la hiciste daño, te odio, le gritó a su padre, con un dolor que traspasó la coraza de Eduardo. Fue entonces, al ver el sufrimiento de su hijo, que Eduardo se dio cuenta del terrible error que había cometido. Había dejado que las mentiras de la señora Valentina y su propio orgullo herido destruyeran lo más valioso que tenía.
Se dio cuenta de que amaba a Lorena y que su vida sin ella y sin la alegría que había traído a su hogar era un páramo vacío. Tenía que recuperarla, costara lo que costase. Despidió a la señora Valentina de forma fulminante, sin darle oportunidad de defenderse. Luego, con Mateo a su lado, salió en busca de Lorena. No sabía a dónde había ido, pero estaba dispuesto a remover cielo y tierra para encontrarla. Condujo hasta su antiguo barrio, con la esperanza de hallarla en su viejo apartamento. El destino le estaba dando una segunda oportunidad, y no pensaba desaprovecharla. Mientras tanto, Lorena había buscado refugio en casa de una amiga, su corazón hecho pedazos. Sentía que había perdido todo lo que le importaba. El timbre sonó, y al principio no quiso abrir. Pero la insistencia la obligó a hacerlo. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Eduardo y Mateo. El niño corrió a sus brazos, llorando. «No te vayas, Lorena, te necesitamos», sollozó. Eduardo la miró, sus ojos llenos de un arrepentimiento sincero. «He sido un idiota, Lorena. Un completo imbécil», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Dejé que la desconfianza me cegara. Por favor, perdóname. No puedo vivir sin ti. Te amo». Las palabras que Lorena tanto había anhelado escuchar finalmente fueron pronunciadas, en el momento más inesperado, sanando las heridas de su corazón. La tormenta había pasado, y tras ella, la calma prometía un nuevo amanecer. Lorena miró a Eduardo, su corazón debatiéndose entre el dolor de la traición y la esperanza de un nuevo comienzo. Las lágrimas de Mateo, aferrado a ella como si su vida dependiera de ello, fueron el factor decisivo. No podía abandonar a ese niño, no podía negar el amor que sentía por él y por su padre, a pesar de todo. «Te perdono», susurró, y con esa simple frase, el mundo pareció volver a su eje. Eduardo sintió un alivio tan inmenso que casi se le doblaron las rodillas. La tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Vuelve a casa, Lorena. Vuelve a nuestra casa», le suplicó. No era una orden, sino una petición humilde, la de un hombre que finalmente había entendido cuáles eran sus verdaderas prioridades. Lorena asintió, una sonrisa tímida dibujándose en sus labios. El regreso a la mansión fue muy diferente a su primera llegada. Esta vez, no entraba como una empleada, sino como la mujer que Eduardo amaba, como la figura materna que Mateo necesitaba. La casa, sin la presencia opresiva de la señora Valentina, se sentía más ligera, más luminosa. Eduardo se aseguró de que todo el personal la tratara con el respeto y el cariño que merecía. Juntos, comenzaron a construir los cimientos de su nueva familia, día a día, con paciencia y amor. Lo primero que hizo Eduardo fue usar sus recursos para ayudar al hermano de Lorena. Contrató al mejor equipo de abogados, quienes lograron revisar su caso y conseguirle una reducción de condena y la oportunidad de rehabilitarse en un programa especial. Lorena lloró de gratitud. Ver a Eduardo preocuparse por su familia, por la gente que ella amaba, fue la prueba definitiva de que su amor era sincero y profundo. Los tres se mudaron a la cabaña del lago durante una temporada, lejos de los medios y de los recuerdos dolorosos de la mansión. Allí, en la tranquilidad de la naturaleza, sanaron sus heridas. Eduardo y Lorena consolidaron su relación, aprendiendo a comunicarse, a confiar el uno en el otro, a amarse sin reservas. Y Mateo floreció, convirtiéndose en un niño feliz, seguro y lleno de vida. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del lago, Eduardo se detuvo. Tomó las manos de Lorena entre las suyas y la miró a los ojos. «Lorena, llegaste a mi vida como una tormenta inesperada, rompiendo todos mis esquemas y derribando todas mis defensas», comenzó a decir, su voz cargada de emoción. «Me enseñaste a ser un padre, a ser un hombre mejor. Me enseñaste a amar de nuevo». Entonces, para sorpresa de Lorena, se arrodilló sobre una rodilla y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un hermoso anillo de diamantes que brillaba bajo la luz del atardecer. «Lorena, ¿quieres casarte conmigo?»,
¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, y la madre de Mateo? ¿Quieres formar una familia conmigo, para siempre? Las lágrimas corrían por las mejillas de Lorena, pero esta vez eran de pura felicidad. Mateo, que observaba la escena desde unos metros, saltó de alegría. «Di que sí, Lorena, di que sí», gritó, corriendo hacia ellos. Lorena rió entre lágrimas y asintió. «Sí, Eduardo. Sí, quiero casarme contigo», respondió, su voz llena de amor. Eduardo le deslizó el anillo en el dedo y la besó, un beso que sellaba su pasado y daba la bienvenida a un futuro lleno de promesas. La boda fue una ceremonia íntima y hermosa, celebrada en el jardín de la mansión, que ahora se sentía como un verdadero hogar. Solo asistieron sus amigos más cercanos y la familia de Lorena, incluido su hermano, quien, gracias a la ayuda de Eduardo, había salido del centro y estaba reconstruyendo su vida. Fue un día lleno de risas, de lágrimas de alegría y de la certeza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Los periódicos, que antes habían sido una fuente de humillación y escándalo, ahora publicaban titulares muy diferentes. El magnate Eduardo Romero encuentra el amor y la redención. Las fotos ya no eran robadas por paparazzi, sino retratos de una familia feliz y radiante. Lorena, la camarera corriente, se había convertido en un símbolo de esperanza, la prueba de que la bondad y la compasión eran más poderosas que cualquier fortuna. Juntos, Eduardo y Lorena crearon la Fundación Mateo Romero, una organización dedicada a ayudar a niños con problemas emocionales y a familias en situaciones vulnerables. Lorena se convirtió en el corazón de la fundación, utilizando su propia experiencia para conectar con los niños y ofrecerles el apoyo y la comprensión que tanto necesitaban. Encontró su verdadera vocación, una que iba mucho más allá de los muros de la mansión. Los años pasaron, y la familia creció. Tuvieron 2 hijos más, una niña con los ojos de Eduardo y un niño con la sonrisa de Lorena. Mateo se convirtió en un hermano mayor maravilloso, protector y cariñoso. La mansión, antes un lugar silencioso y triste, ahora resonaba con las risas de los niños, con el sonido de la vida y la felicidad. El eco de los cristales rotos había sido reemplazado por una nueva y hermosa melodía. A menudo, por las noches, cuando los niños ya dormían, Eduardo y Lorena se sentaban en la terraza, recordando el día en que se conocieron. ¿Quién iba a decir que un desastre en un restaurante podría llevar a todo esto?, decía Eduardo, abrazándola. A veces, las cosas tienen que romperse para poder reconstruirse de una forma mucho más fuerte y hermosa, respondía ella, apoyando la cabeza en su hombro. La historia de Lorena, Eduardo y Mateo se convirtió en una especie de leyenda en la ciudad. Una historia que demostraba que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas. A veces, con un poco de valentía, un gesto de compasión y la disposición a abrir el corazón, se pueden encontrar en los lugares más inesperados, transformando las vidas de las maneras más sorprendentes. Y así, la camarera que había calmado a un niño con un simple toque, el multimillonario que había aprendido a amar de nuevo, y el pequeño que había encontrado una familia, vivieron felices, no porque su vida fuera perfecta, sino porque habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los lazos de amor que nos unen. El final feliz fue también una sorpresa para muchos. Nadie esperaba que el frío y calculador Eduardo Romero se transformara de esa manera, ni que una joven humilde pudiera cambiar el destino de una de las familias más poderosas del país. Pero el amor, como habían descubierto, tiene el poder de obrar los milagros más inesperados, de convertir el caos en armonía. Lorena nunca olvidó de dónde venía. Se aseguró de que sus hijos crecieran con los pies en la tierra, valorando la empatía y la bondad por encima de cualquier bien material. Junto a Eduardo, enseñaron al mundo que no importa cuán roto estés, siempre hay una oportunidad para sanar, para empezar de nuevo, para encontrar tu propia y única melodía. Su historia se convirtió en un testimonio del poder transformador de un simple acto de bondad. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un gesto de humanidad puede encender una luz que ilumine el camino hacia un futuro mejor.
Y esa luz, la que Lorena encendió aquella noche en el restaurante, nunca dejó de brillar en el corazón de su nueva y maravillosa familia. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.